si tenés que llevar a tu mamá recién operada 30 kilómetros al otro lado de la ciudad para que la atienda un médico, nadie te está pidiendo que lo vayas a hacer en bici. Obvio, ando en auto o en Uber o como queráis. Cuando tú te acostumbras a hacerlo, se vuelve placentero y tu viaje ya es una cuestión muy distinta. Uno anda mentalmente mejor. Quiero llegar a viejo y pensar en preguntas de investigación difíciles y que me pueda tomar todo el tiempo del mundo para responder con tranquilidad. Cuando vienen mis colegas gringos, yo los mando, si no es muy avispado, los mando al barrio Italia. Ya. Si es más avispado, le digo que vaya al persa. Y oído, voy a ver gentrificación en vivo y en directo mientras ocurre, ya. Bienvenidos a La Plaza Podcast, conversaciones entre líderes que están redefiniendo el espacio público. Porque transformar los espacios públicos no es solo cuestión de buenas intenciones, es colaboración y la capacidad de diseñar donde otros ven obstáculos. Soy la Maca Gaete y llevo más de 15 años diseñando espacios públicos basados en la naturaleza. Si tomas decisiones que impactan la ciudad o si simplemente crees que el espacio público es importante, este podcast es para ti. Bienvenido a La Plaza Podcast, donde converso con líderes que están redefiniendo el espacio público. Ricardo, gracias por acompañarme en este episodio del podcast. Antes que nada, quería que nos contaras quién es Ricardo Urtubia. Más allá de tu trayectoria profesional, que la conocemos por las redes, si es que eras como tus hijos, curioso, desafiante e intenso. Sí, yo era un niño más bien tímido, creo yo, pero con muchos intereses diversos, y que exploré muchas como cosas de la vida, como hobby, y nunca llegué a dominar ninguno. Entonces, de repente me voy por la música y aprendí a tocar un instrumento, pero hasta ahí. También también por la fotografía, por fotógrafo medio obsesivo, pero nunca muy bueno. Pero he hecho hartas cosas así en la vida como y creo que es algo que me caracteriza, que es como que no soy excelente en nada, pero sé hacer hartas cosas más o menos bien. Y creo que eso Multifacético. me caracteriza un poco. Los que me conocen van a decir, ando en bici, acto en bici, no llego rápido a ninguna parte, pero llego lejos, y como que tampoco es como súper bueno o pro eso, pero también es algo que otra cosa más, ¿cachai? Así que como que tengo hartos intereses en el fondo bien diluido en varias cosas. Oye, y leí por ahí que tú habías querido estudiar arquitectura. Yo, Y nada, me dio risa porque yo hubiera estudiado ingeniería, pero estudié mira, arquitectura. no, yo de chico pensaba que alguien me dijo, porque me gustaba mucho jugar con Lego de niño, y armaba casas con Lego y armaba ciudades con Lego. Ujú. Y alguien me dijo, tú, como te gusta eso, tú vas a ser arquitecto. Yo durante un tiempo pensé que era obvio, ya, sí, yo quiero ser arquitecto porque me gusta jugar con Lego, así que evidentemente Obvio. tengo que ser arquitecto. Después ya más grande en la media empecé a cachar que no, que en verdad no. Primero no tenía muy buena mano para dibujar y además tenía ciertos intereses más como por la parte más matemática, cosas así, entonces terminé cayéndome por ese lado. Pero las vueltas de la vida me dejaron trabajando de vuelta en una escuela de arquitectura. Por supuesto, no soy arquitecto, pero estoy bien empapado ya por osmosis, digamos, de la arquitectura, por así decirlo. Oye, y ya que estás trabajando ahora en la Escuela de Arquitectura, ¿qué piensas de nosotros los arquitectos? Mira, la interdisciplina o la transdisciplina es un camino largo y sinuoso, ¿ya? Entonces yo creo que debo reconocer que yo tengo varios amigos arquitectos. Entonces mientras estudiaba en la universidad, eh, siempre nos hacíamos chistes mutuamente entre que los ingenieros son cuadrados, que los arquitectos son no sé qué. Y yo, claro, que tenía ciertos estereotipos en la cabeza. Pero a medida que ha pasado el tiempo, fíjate que por supuesto hay estereotipos que se siguen cumpliendo, ¿ah? Pero hay estas cosas que son bien interesantes y que yo he aprendido a valorar en particular, que es como una fortaleza y una debilidad de los arquitectos al mismo tiempo. Esta cosa como de mirar el problema en toda su complejidad, Ujú. y enredarse infinito en esa complejidad y como que hasta ahogarse un poco y eventualmente eh, sacar algo en Salir. limpio. Y que yo creo que los ingenieros no somos súper distintos. Los ingenieros miran los problemas, lo agarran, lo descuartizan, lo separan en partes, lo miran así, y lo resuelven y dicen, ya lo resolví, y son buenos para olvidar el resto. Entonces yo Ujú. veo eso como un gran valor de la mente del arquitecto, que muchas veces también es un arma de doble filo, porque también muchas veces como me pierdo en la complejidad y no llego como a nada, o me cuesta llegar a algo, pero como en todas las cosas yo creo que hay un punto intermedio que es el equilibrio donde felizmente como que yo me puedo aproximar justamente porque soy un ingeniero trabajando en una escuela de arquitectura y estudié cosas bien cuadradas, pero trabajo en temas que son más bien interdisciplinarios. Toda la razón. Oye, y después vamos a profundizar un poquitito más en eso, pero quería preguntarte, en tu caso, así en tu vida, ¿qué vino antes? ¿La fascinación por la bicicleta
o tu interés por entender como las dinámicas de transporte urbano? Ah, no, la bicicleta, po. O sea, yo creo que la mayoría de la gente tiene bien grabado en la memoria el día que le regalaron la primera bicicleta, y me acuerdo perfecto de eso. Cuando aprendió a andar. No me acuerdo tanto aprender a andar, pero me acuerdo el día que me desperté y a los pies de mi cama había una bicicleta. Me acuerdo perfecto de eso. Y yo sí, de chico era muy de andar en bicicleta, después llegué a la universidad y no sé, me olvidé. Pero sí, de chico era mucho más la bicicleta. Y en la universidad, claro, yo me metí a estudiar ingeniería, sin saber que existía este tema de la ingeniería en transporte, y que había una cosa que tenía que ver como con entender el comportamiento de las personas. Jamás, yo había pensado siempre que la Sí, ingeniería era cálculos de cosas deterministas, en el fondo, más concreta. matemáticas, ¿cachai? Pero después me encontré con esto, que existe esta disciplina que tiene dentro de las ingenierías, es una disciplina que es bastante interdisciplinaria porque incorpora muchas cosas que vienen de la psicología, en particular la parte que hago yo, que tiene que ver con lo que se llama modelación de la demanda, que es entender el comportamiento de la gente y modelarlo y tratar de, a partir de eso, aprender cosas que sirvan, en mi caso, creo yo, para hacer políticas públicas. Generalmente está muy orientado a eso. Hay poco Ujú. conocimiento por el mero conocimiento o porque es muy enredado, o sea, podría ser también, pero en general tiene una orientación especial. Entonces yo diría que llegó después, en el fondo, andaba en bici y después llegué a esto, y después estando en eso, en la universidad, de hecho, yo me iba en auto, fíjate, a la universidad, y empecé a cachar que para llegar a la hora tenía que salir de mi casa como a las 7 de la mañana. Y yo llegaba a abrir la cafetería, y me acuerdo, en esa época yo fumaba, yo llegaba y me fumaba 5 puchos hasta que me abrían la cafetería y ahí me tomaba un café ahí todo. Y hasta que un día hice la prueba por casualidad de irme en bici a la U en vez de en auto. ¿Qué cuánto te tomaba? A las 7, pero tenía Me clase a las 8. demoraba, me demoraba sin taco Una hora. media hora, con taco más de una hora, ¿cachai? Entonces, si salía a O las sea, en la 7 mañana era llegaba una hora. a las 7:30, ¿cachai? Pero era absurdo porque pasaba como una hora sentado, Claro. idealmente estudiando, ¿cachai? Pero no, en verdad pasaba resolviendo el puzzle del Claro. diario. Y de repente, un día me fui en bicicleta para cachar qué onda, así y, y nunca más. Y ahí empezó un cambio así como, fue como muy, muy drástico, porque me di cuenta que ya no tenía que salir a las 7 de la mañana, podía salir a la hora que yo quisiera y me iba a morar siempre lo mismo. Me di cuenta más Claro. que estaba más contento al final del día. Y además yo ya estaba metido en el tema del transporte, encontré que y era como, wow, esto es heavy. Pero pasaba en esa época que nadie investigaba, nadie hacía una carrera científica en Ujú. torno a la bicicleta. Entonces dije, me encantaría, pero no. Y después cuando me fui, eventualmente, mientras estaba haciendo mi doctorado, volví, me encontré con que sí había gente en eso. Y cuando volví acá ya decidí, voy a hacer que una de mis líneas de investigación tenga que ver con la bici, porque es algo que me apasiona, pero además porque, no solamente porque me gusta andar en bici, porque en verdad yo estoy convencido a partir de la evidencia de que la bici no hay bala de plata para los problemas de movilidad en la ciudad, pero esto es lo más cercano, así, es realmente algo muy potente. ¿Es para ti lo más cercano? A una bala de plata, para los problemas de la movilidad, fíjate que sí, no para todo el mundo, pero si le agregamos los motores a las bici eléctricas, motores eléctricos, ¿no es Ujú. cierto? A bici, ahí sí que se aproxima bastante, fíjate. Tal vez no para todo el mundo, pues tal vez no para una ciudad como Puerto Montt, donde llueve mucho. Pero para una ciudad como Santiago, donde no llueve casi nunca, porque yo diría que el único enemigo real de la lluvia, lo que realmente no puede, la gente jamás va a estar dispuesta a transar, es, pucha, si hace frío y está lloviendo, no voy a salir en bici. Y ya, Pero eso es muy chileno. muy chileno, porque en otros lados, bueno, tú sabes bien, en otros Ah, lados salen bien vestidos empapado, nomás y listo. forrado en plástico. Claro, pero igual tampoco es muy grato. Pero aquí no Sí. llueve nunca, ¿cachai? Entonces las condiciones acá son No, nada. óptimas. Y ya, para los pocos lugares en que tenéis diferencias de pendiente muy, muy pronunciadas, o distancias, o viajes muy largos, que no son la mayoría de los viajes, Ujú. ok, ahí puedes poner bici eléctrica. Y supuesto, no se trata de que todo el mundo ande en bici eléctrica o todo el mundo ande en bici. Pero yo creo que Santiago podría llegar fácil así, ya soñando, quizás en 30 años más. Podría ser una ciudad donde tengamos un 25-30% de los viajes en bici, dada la estructura que tiene ahora, que está en términos de largo los viajes, y todo eso. Si es que, pero para eso tendríamos que tener una infraestructura que lo permitiera, ¿no es cierto? Además de otras cosas Sí. que podemos hablar después. Y ya que hablaste de Suiza, yo justo te quería preguntar cómo era tu ciudad, cómo fue vivir allá, si hay alguna anécdota o algo muy crucial que aprendiste. Me fui a Suiza a hacer mi doctorado, y allá yo tenía la suerte de que, bueno, los suizos tienen plata, entonces mi profe guía tenía un buen proyecto que me financiaba, entonces él nos empujaba mucho a viajar, entonces yo a ir a conferencias, en fondo. Ujú.
era muy de como de conozcan gente, ¿cachai? En el fondo, que me pareció súper importante Bueno, eso, algo muy valioso que es difícil de replicar acá, porque aparte que nosotros estamos súper lejos, allá te tomáis un tren y estáis en otro país u otra ciudad que tiene en una otro universidad mundo. grande, claro. Pero conocí mucha gente y ahí caché, yendo a estas conferencias, que habían algunas personas que su tema, que era poco igual todavía, porque estamos hablando del año 2008, 2009, por ahí, 2010, Mm, pero ya habían algunas personas que eran como tú dices, oye, este viejo hace temas de bici, ¿cachai? No es lo único claro, que hace, pero hace temas de bici. Wow, qué hey, se puede investigar sobre esto. Y es tema. Hay preguntas de investigación válidas, claro, hay respuestas. Es un tema permitidas. complejo, ¿cachai? Claro, claro. Con múltiples aristas, y que yo siempre como que lo había mirado a huevo porque yo pensaba que la ingeniería era de, o sea, y ahí eso me pareció muy interesante. Pero por parte mi profe era cero bici, cero bici, o sea, pero En gracias serio, a él, ya. a su generosidad, en el fondo, yo conocía mucha gente que sí estaba metida en el tema de la bici y eso como que me abrió ciertas avenidas mentales, por así decirlo, Ujú. para meterme en el tema. Bueno, oye, y entrando un poco más en tu trayectoria, en lo que tú haces ahora. A mí me interesa en el podcast ir profundizando en temas de la ciudad, en esta triada virtuosa entre lo que uno investiga, lo que uno diseña, lo que uno enseña, ¿ya? Yo sé que tal vez el diseño está más lejos en lo tuyo, pero por ejemplo, en términos de investigación, tú investigas temas cuantitativos y cualitativos a la vez. ¿Cómo has ido manejando eso? ¿En qué se traduce en palabras sencillas? O sea, la verdad es bien cuantitativo, en verdad. Ya, Mi martillo, que por eso cuando dicen que uno tiene un martillo no le ve cara de clavo a todo, ¿no es cierto? Entonces, claro. mi martillo son una cosa que se llama modelos de elección discreta, que son Ujú, modelos matemáticos para entender y eventualmente predecir cómo la gente toma sus decisiones o por qué elige una cosa versus otra. Entonces, ujú, el mundo de la ingeniería de transporte o de la gente que estudia movilidad son súper usados porque hay muchas decisiones que la gente toma, hacia dónde voy, qué hora viajo, en qué modo me muevo, y se modelan con estas cosas. ¿Ya? Y hay cosas muy como obvias y cuantitativas en el fondo que son como qué modo de transporte elijo, me voy en bus o en metro o en bicicleta, dado las alternativas y cuánto me demoro en cada uno de ellos y cuánto me cuesta. ujú, Pero hay técnicas más sofisticadas que empiezan a ser capaces de incorporar cosas más subjetivas de la percepción de la gente. Entonces, tú puedes preguntar a las personas cosas que podrían parecer que no tienen nada que ver con lo que tú les estás preguntando. Le pregunté, oye, ¿qué opina usted de, no sé, del acoso en las calles a las mujeres? ¿O qué opina usted del cambio climático? Oiga, ¿qué opina usted? Incluso alguna vez, pero es polémico, preguntábamos como por la posición política, ¿qué opinaba de ciertos temas contingentes? Y lo que, no soy por supuesto yo el único que lo hace, mucha gente hace estas cosas, pero lo interesante es que uno, a partir de esas respuestas, uno puede identificar sesgos perceptuales de las personas o actitudes o estilos de vida que son mucho más, no son cualitativos, siguen siendo una cosa que tú estés tratando de cuantificar, pero enriquecen mucho estos modelos. Ya no se ujú, trata como, oye, que el hombre hace esto y la mujer lo otro, sino que hay claro. tipos de personas que son mucho más complejos porque tienen posiciones frente a temas, porque tienen actitudes frente a temas, y eso uno lo puede mezclar con la parte más como tradicional de que elige esto, elige lo otro, pero se vuelve interesante porque, por ejemplo, una de las cosas que yo me he metido a hacer patuamente es a modelar la percepción subjetiva de la calidad de los espacios públicos con este tipo de herramientas. Ujú, ¿Cachai? Entonces tú, midiendo lo que la gente percibe, uno puede empezar a tener modelos que te permiten entender qué elementos de un espacio público, por ejemplo, son más atractivos o te hacen sentir más seguro o hacen que tú sientes que el lugar es más, no sé, pues más moderno. Entonces, todo eso es como bien interesante. Ahora, pero la herramienta sigue siendo súper cuanti. Lo que pasa es que está aplicada a claro. problemas que muchas veces son abordados quali y aquí uno da como respuestas que son como, ya sí, sabemos que pasa esto, pero mira, pasa en esta magnitud. Este es el impacto de poner algo así. Y eso, O en estas tres categorías, no sé, según claro, lo que tú... sí, o la elasticidad, así cuánto va a cambiar la percepción de esto si es que yo pongo más de esta cosa, ¿cachai? Mira, va a aumentar un montón. O no, va a dar lo mismo, entonces ponga poco, porque no, ¿cachai? Ese tipo de respuestas uno trata de dar a preguntas sobre cómo podemos hacer, o también no solamente cómo podemos hacerlo, sino que a veces simplemente basta con, estos modelos sirven para detectar dónde ponte tú está mal la cosa. Tú te estás refiriendo, Ricardo, por ejemplo, a estas encuestas, de verdad que en algún minuto yo te ayudé con unas Sí, imágenes sí, de, como de, ya, tipos de espacio público, por en términos ejemplo, de la bicicleta. O te referís también a estas imágenes de Google Maps, ¿cierto? Que es también. como casi inteligencia artificial. ¿No?
Son algoritmos de machine learning que se llama. Eso, Claro, y machine ahora, learning. ahora todo le ponemos para que sea más cool, de, ¿no? Inteligencia Más artificial. cool. Pero sí, son el tipo de cosas que hay detrás de las inteligencias artificiales. Y sí, pues también en el fondo, nosotros hicimos un trabajo que encontré que es bien bonito, en que nosotros tomamos unos datos en que le presentaron a millones de personas pares de imágenes y le preguntaban, oiga, ¿cuál de estos dos lugares le parece más seguro? ¿Cuál de estos dos lugares le parece más animado, más bonito, más una serie de cosas? Y con eso uno puede tomar esos datos, esas respuestas y las imágenes, y procesar las imágenes, y calcular y estimar básicamente atributos de las imágenes y ver cuánto contribuyen a la percepción de Ujú. seguro, animado, lo que sea. Y nosotros en un trabajo que hicimos con un ex estudiante mío, Tomás Rossetti, y otros colegas, estimamos estos modelos, pero después lo aplicamos a todo Santiago. Tomamos todas las imágenes de Santiago, las bajamos y le aplicamos el modelo, entonces tenía un mapa como de dónde está la belleza en Santiago, dónde está cuáles son los lugares aburridos de Santiago, desde la perspectiva Ya. del modelo, en el fondo, el lugar que se ve Ujú. aburrido según el modelo. Pero si tú miráis los mapas, se ven bastante verosímiles. Increíble. ¿Y qué cosas aparecían así como en concreto? Ah, Por ejemplo, ejes o Hay, zonas. hay una cosa bien terrible que es que estoy cachado, hay un colega que dice, todos los mapas de Santiago se ven iguales, todos los mapas de Santiago se ven Ah, colega claro, Juan, que ¿no? hay una mancha hacia el nororiente, ¿no es cierto?, que es el cono de alta renta, y ahí Sí, pasan cosas distintas del resto de la ciudad. Hay chorro mil variables que tú puedes mapear y se va a ver más o menos igual. Y lamentablemente, al modelo detecta que la belleza, lamentablemente, correlaciona fuertemente con eso. ¿Ah? Entonces tú ves que los ujú, lugares que son más lindos suelen ser los lugares que de tiene más mayor ingreso. vegetación. Claro, porque tienen más áreas verdes, porque tienen mejor mantención hay una serie de cosas. Tienen no solamente áreas verdes, más árboles, eso influía muy fuertemente en la percepción. Ujú, Pero hay otro resultado que era interesante, hay otra variable que era que tan aburrido era, y nos salía, las autopistas salen marcadísimas, porque un montón de cemento, te fijas, donde no hay nada más que eso, claro, el modelo decía, esto es aburrido, o totalmente aburrido. Entonces tú mirás el mapa del aburrido y tú puedes ver la red de calles grandes y autopistas, porque esas son muy aburridas. Y dije, interesante, ya. es un dato Sí, choro. por eso te preguntaba, porque, claro, cuando te estaba preguntando si es que era todo Santiago, pensé, obviamente, el cono oriente se debe marcar. Pero sí, si es que tal vez hay ejes que no se marcaban, como las autopistas, o tal vez Claro. barrios muy concretos, Mira, o tal vez barrios más caminables respecto de barrios menos caminables, no sé. habían barrios, porque tú en San Miguel, aparece también como un lugar de alta percepción de belleza y cosas así. Pero no todo San Miguel, es como el eje Gran Avenida. Entonces, habían lugares que uno podía, uno hacía zoom. No queríamos entregar el resultado así porque se presta mucho para que la gente se sienta estigmatizada o no, ¿cachai? De que me Ujú, apuntaste con el dedo que mi comuna es fea. claro, sí, Entonces, po, hay que tener mucho cuidado cuando uno presenta ese tipo de resultados. Pero sí, hay harta heterogeneidad, y eso es lo choro del modelo, que en el fondo te permitía como medir sin tener que estar ahí, detectar qué lugares parecieran tener más o menos problemas y tener un indicador cuántico, ¿cachai? De algo que claro, es quali, que es claro. qué tan lindo es, o qué tan Ujú. seguro se percibe. Sí, interesante. Yo siempre me acuerdo cuando estaba en los primeros años de la carrera, tuvimos que ir a hacer un trabajo a San Ramón. Y me acuerdo de haber ido al eje de Vespucio, haberlo cruzado, porque la municipalidad quedaba por ahí. Y estaba el parque de Vespucio, pues, un ancho gigante, unos árboles añosos, espectacular. Estaba claro que era uno de los centros de la comuna, sin duda. Y era espectacular. La magnitud de los árboles y el ancho de ese bandejón era increíble. Hoy años más tarde hicieron la autopista. Y eso, Claro, que es como atajo abierto y ya. Y me acuerdo en otro minuto haber estado trabajando en Lo Espejo, ya no en San Ramón, pero un poco más allá. Y me acuerdo que cuando, cuando yo les pregunté, porque, oiga, ¿y qué me dice la autopista? Ah, no, es buenísimo, porque llegó el desarrollo. Y yo así, hoy, claro, esta es la percepción subjetiva de la gente, po. Porque efectivamente llegó el desarrollo, pero mi lectura era, bueno, pero se pero, acabó el parque de Espucio. pero sí, es como que se percibe muchas veces como el sacrificio que hay que hacer. Pero Sí, hay cosas, esto está lejos de mi investigación, pero yo he leído de esto, hay como ciclos en el fondo, y a medida que el país se va enriqueciendo, es como que escala en la pirámide de Maslow. Maslow, ¿ya? Sí, Claro, al principio es como, oye, qué bueno que tengo la autopista ahora y que me encanta, aunque sea horrible, porque estoy preocupado de esto. Pero una vez que ya tengo eso, ¿cachai? Me empiezo a preocupar claro. oye, de que sea lindo mi barrio, o de que ¿te fijas? Y al final, por aquí arriba está como, Ujú. oye, me interesa, no sé, Como po, la bienestar autorrealización. de la sociedad, ¿cachai? Y claro, y vamos escalando, y suele pensarse cuando estamos parados allá abajo, la sociedad en el fondo, miran para arriba y dicen,
qué estupidez. Si lo importante es lo importante es tener techo, lo importante, que es cierto, pues, lo importante es tener techo, Obvio. tener comida y Sí. todo eso. Pero, claro. Eso a mí siempre eso me hace pensar en el fondo en este como falso dilema que dicen, oh, es que había que hacer las cosas así porque teníamos que crecer. Y digo, pucha, Ujú, no sé si tan así, uno puede hacer las cosas un poquito más lento y con más ujú. cuidado y arrepentirse menos, ¿cachai? Porque en el fondo, cuando uno crece muy rápido, en la naturaleza las únicas cosas que crecen muy rápido son los tumores. Digo, está bien crecer, por supuesto, Ojo. pero no demasiado rápido, porque eso es una señal de algo que no es tan bueno. Oye, ya, y ahora hablamos antes de empezar a grabar respecto de tu experiencia como académico tuitero. Yo sé que esta pregunta te la hacen siempre, pero cuando a ti te dicen, bueno, pero tú eres hombre, qué sé yo, eres alto, tienes buen estado físico, te puedes subir a la bici, la puedes impulsar y puedes andar hartos kilómetros, pero no puedes pretender que todo el mundo se pueda subir a la bicicleta. ¿Cómo te imaginas que puede hacer esa transición? ¿O Entonces, por quiénes partir en el fondo? de convencer a la gente de que se puede, que no es necesario ser un joven atlético como yo, dices tú, para Claro. claro, pues, sí, pues yo soy hombre, sin duda eso juega un rol súper importante, pero eso no significa que esté bien, en el fondo ahí significa que hay cosas que cambiar. Es un hecho, claro. Claro, entonces, claro, yo me siento más seguro que una mujer andando en bici por múltiples razones, pero eso no significa que las mujeres no puedan moverse en bici, significa que las condiciones no están bien dadas. Tú que has vivido en Países Bajos, ahí es mi timota en el fondo, Sí, es o sea, igual, no es tú venir la tema, misma cantidad de hombres que mujeres andando en bici, y es porque las no es tema. condiciones son adecuadas, ¿no es cierto? Sí, Eh, sí, no, no es tema. Claro. Pero a mí a mí me Dale, da dale. mucha risa cuando me dicen: "No, es que pero tú no estás pensando en la abuelita que le acaban de operar la cadera, o no estás pensando en Exacto. mí el día que tengo que llevar a mi mamá, 30 kilómetros a través de la ciudad para llevarla al doctor". Y digo: Si tenés que llevar a tu mamá recién operada 30 kilómetros al otro lado de la ciudad para que la atienda un médico, nadie te está pidiendo ni se le ocurre ni remotamente que podáis que lo vayáis a hacer en bici. Obvio, hazlo en auto, o en Uber, o como queráis. Pero lo que a la gente le cuesta cachar es que mientras más personas que pueden, y no solamente que pueden, porque hay un montón de gente que podría y que nunca lo ha hecho y no ha experimentado el placer de Ujú. hacerlo, ¿cachai? Pero Sí. cuando tú te acostumbras a hacerlo, se vuelve placentero y tu viaje ya es una cuestión Ujú. muy distinta. Hay lo que uno llamaría utilidad positiva del viaje. Si, más allá del deporte y todo, uno anda mentalmente mejor. Sí, Pero sí. mi punto es, si la gente que puede, que podría en el fondo, que es un número no menor, porque esta estadística yo lo repito como loro, pero en Santiago, un tercio de los viajes que se hacen en auto son de menos de 3 kilómetros. La Ujú. mitad de los viajes que se hacen en auto son de menos de 5 kilómetros. Quédate con el puro tercio. Ese tercio de viaje son como 2 millones de viajes al día en auto, que son de menos de 3 kilómetros. Ya, tomemos la mitad de esos viajes. ¿Ya? Supongamos que la mitad de esas personas son capaces de mover las piernas y andar en bici. Esas personas probablemente van a estar mucho mejor haciendo esos viajes en bici, siempre y cuando no sea justo el viaje para ir a comprar un sofá al Home Obvio. Center, po, ¿cachai? O ir a comprar 5 tarros de pintura de 4 litros, 5 galones de pintura, no sé. Pero si lográis que esa gente que le conviene, porque se va a demorar menos, va a gastar menos plata, va a hacer ejercicio y todo. Si tú logras que esa gente, que no es poca, tú logras que se suban a la bici, vas a liberar una cantidad de espacio suficiente para hacer las ciclovías, pero además para que la señora que tiene que llevar a su mamá, la cadera recién operada, al doctor al otro lado de la ciudad, se demore mucho menos en ese viaje en auto, porque va a tener menos congestión. Y eso es Ujú. algo tan difícil de transmitir, pero tan evidente cuando tú vayas a otras ciudades, como ciudades, no sé, pues la ciudad holandesa justamente, Ujú. tú los conocís bien, tal vez Mm. no puedes contar tú, pero las ciudades holandesas son, manejar es difícil, se hace Sí, complicado. Así todo, hay varias estadísticas que muestran que los conductores más satisfechos y que se sienten más cómodos son los conductores de estas ciudades, porque en el fondo no hay total, po. congestión, ¿cachai? Sí. Porque justamente está pensado para que la mayor parte de la gente, de los que puedan, en el fondo se muevan en este modo de transporte que es mucho más eficiente, que usa mucho menos espacio y que genera un beneficio para todos, incluso los que no andan en él. Sí, pues, no hay que ser hombre ni ser muy. Yo aquí no me veo cuerpo entero, pero no soy muy atlético yo. Entonces, no hay que ser un deportista ni mucho menos para poder moverse en bici. Ahora, lo que sí, yo, si no me voy a ir en bici con mis
el resto de mi vida, que mis hábitos alimenticios no son los mejores, ¿cachai? O la buena vida, quién sabe, yo estaría mucho peor, ¿cachai? Entonces a mí me salva la bici, la bici me alarga la vida y me hace vivir una vida más plena y más feliz al final. Oye, que tú hablaste de Holanda, y sí, pues efectivamente en Holanda andan en bicicleta desde la tercera edad hasta los niños. O sea, hay niños que están aprendiendo a andar y andan en la bicicleta y son como protegidos tanto por los autos como por las ciclovías. Y eso es súper interesante de ver, porque en el fondo hay un espacio para la bicicleta que es socialmente aceptado. Ujú. Hay niños que se van solos en bicicleta al colegio, de múltiples edades, no sé, yo diría desde los 7 en adelante si es que viven cerca del colegio. Y la tercera edad, pues, o sea, la tercera edad tiene bicicletas con motor, tiene estas Sí, sillas de rueda, moto, no sé cómo se llaman. Y uno ve de repente a dos viejitos por la ciclovía, yo tengo ahí algunas fotos publicadas. Y lo otro, tú tenés como estas como cargo bike, yo sí. también tengo, y ahí el motor te permite llegar más lejos, pues, efectivamente. Claro, o sea, la bici de carga con motor eléctrico, Es una esa la maravilla. vale plata, ¿cachai? Porque Sí, con eso sí que yo voy a la feria y la cargo y le pongo compro la misma cantidad de cosas que echaría arriba del auto claro. y las puedo poner en la bici y pongo el motor, le pido que me ayude un poco más de lo habitual porque voy con mucha carga y listo. Oye, es un ejemplo tan burdo, pero la feria, o sea, tú vas a la feria en auto el sábado en la mañana y No tenéis dónde no estacionar. tenés dónde estacionar y tú ves que la gente está estacionada arriba de las veredas, hay unos gallos que están ahí medio mafiosos, así como, dale aquí jefe, y yo después tenés que pagarle lucas, 2 lucas, no sé. Ir en auto es horroroso. Es horroroso, sí. Pero si cae en bici es bacán. Y yo voy y estaciono la bici al lado del casero que me vende. A veces ni la amarro. A veces voy y le digo, ya casero, deme tanto, y las voy echando directo en la bici. Y como, Como carrito de supermercado. no, porque no voy, como es tan grandota la carga, y generalmente, a menos que vaya ahí muy temprano, generalmente hay harta gente en la feria, entonces Ahí en la- tampoco es como para meterse. Pero la dejo afuerita, justo afuera y voy echando las cosas ahí, ¿cachai? Listo. Y es maravilloso, ¿cachai? Yo digo, esto es algo que la gente no sabe que se puede hacer. Y yo No, cada vez que hoy subo fotos, digo, ay, fea. Y todo el mundo se imagina que es como una complicación infinita. Y digo, no, para mí la complicación infinita e infernal sería tener que hacer esto en auto. A veces lo he tenido que hacer en auto por aquí, a veces motivo, y es como, no, no quiero sí, hacerlo, ¿cachai? O es igual, heavy. o igual quiero la pega, ponte tú la otra vez ponía en Instagram, que me acordé y grabé un videito así, dije, hoy día cumplo 10 años, que empecé a trabajar acá. Y me vine, y no me vine nunca en auto. Nunca me fui en Ujú. auto. Una vez me fui en el auto un colega, un par de veces, pero nunca me fui en mi propio auto. Yo no sé cómo ir en auto a la universidad. Ya. No sé cómo abrir la cuestión del estacionamiento. No es que no tenga auto, yo tengo un auto ahí, pero pasa estacionado todo el rato. Y yo creo que yo me moriría si tú me decís que tengo que ir en auto a la universidad. Porque lo que me Iría voy a lleno. demorar, la incertidumbre del tiempo de viaje, tener que buscar, encontrar estacionamiento, que me tengo que ir a cierta hora, volverme a cierta hora para arrancar del taco, todo eso lo encuentro espantoso. En cambio, como yo me muevo en bici, yo sé exactamente cuánto me muero para todos lados, te permite ser además muy eficiente, Ujú. ¿cachai? Sí. Entonces, si tú eres yo, voy a buscar niños a un lado, después me tengo una reunión acá, después voy a dejar niños. Y si yo hiciera mi vida en auto, no alcanzaría. Pero en bici alcanzo. Mm, Eso es bacán. sí. Oye, escucharte es como escuchar a mi marido. Yo también de repente le digo, bueno, ¿y por qué no te vas en auto? Como que está lloviendo, tenéis que traer a 3 niños. Dice, no, estáis loca, estáis No, loca. No, 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 no. Ni me hablís del auto. Ya no. el taco así como para acercarse al colegio o lo que sea. No, 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 no. Sí. Yo soy Y que alérgico como, al taco. A mí mi hijo, mi hijo me dice, digo, ay, cuando salimos en auto, digo, hay 2 autos, y digo, ay, taco, estoy como que, qué terrible. Me dice, papá, son 2 autos, no pasa nada. A mí esa cuestión es como atroz. Y soy alérgico al taco. Entonces sí, tengo auto, porque hay cosas, en esta ciudad sobre todo es difícil vivir sin auto, pero no lo uso para el día a día. Y tampoco juzgo a la persona que lo usa en el día a día porque no le queda otra, ¿cachai? mm, Pero encuentro que es raro que no te quede otra. Muy raro que no te quede otra. Por supuesto, ¿qué le pasa? Pero además es problemático. ¿De es un otra? problema grande y es tanto más conveniente cuando uno se acostumbra a hacerlo en bici. Y ya de ahí, Mm. de ahí como que no volví atrás nunca. Oye, ya yo te había hablado de la triada, investigar, enseñar y diseñar. Entonces, antes que pasemos al tema diseño, quería hacer una pregunta respecto de cómo tú enseñas. En realidad, dos preguntas. Una, ya retomando esto de que tú eres un académico tuitero, ¿ya? Ujú. Y esta es como la pregunta que no veías venir. Uno, ¿cómo lo haces para compartir información? Este es como el lado positivo. Y el lado negativo, ¿cómo lidias con los haters de las redes sociales? ¿Por qué pasa? ¿De dónde viene? ¿Por qué de repente aparecen unos tan destemplados? A ver, ¿cómo lo hago para
Yo creo que a mí me gustaban las redes sociales de antes que existieran, creo yo. Como que tenía esta No sé. necesidad, claro, yo tenía Perdón. Flickr y yo subía mis fotos a Flickr así como si, no como si fuera Instagram, pero mucha gente me decía, oye, ¿para qué subiste esa foto? Y yo digo, no, porque quiero contar lo que estoy haciendo. Oye, vi esto. Quiero contar". Entonces, antes de que fuera normal, yo tenía un Flickr o sea, no era el único, por supuesto, pero a mí Sí, siempre me obvio. gustó eso y después, y a mí me gusta discutir sobre temas que me parecen apasionantes, ¿cachai? Para bien o para mal. Me gusta una buena conversa en que uno discute y contrasta puntos Como de esta. vista y donde se presenta evidencia y todo eso. Y encontré que Twitter en particular, al principio me cargaba, no entendía mucho, pero me pareció que era un lugar súper bueno para justamente eh, proponer posiciones frente a temas, pero no solamente decir, mira, yo pienso esto y bla, bla, sino que, mira, aquí hay este pedazo de evidencia, y te pongo el link para que la Ujú, vayas a ver, que dice que pasa esto, y aquí está otra que pasa esto otro, y discutir, y en el fondo, y yo fíjate que sentía que era un proceso medio como, a mí me sirvió, fíjate que a pesar de que Twitter es una cloaca, como decimos los que estamos ahí, y ujú, ahora está muy malo, porque desde que lo compró Elon Musk, el algoritmo como que se echó a perder, y ya no me parece la gente interesante que me parecía antes, a veces pura, ujú, pero bueno. Pero hubo un momento en que era una comunidad de gente súper interesante con la que uno intercambiaba opiniones, donde uno aprendía ujú, cosas. Yo aprendí muchas cosas y además conocí gente que después conocí en la vida real y me decían, oye, tú eres él, ay, no, y nos hacíamos amigos. Y lo ujú. encontraba bien choro. Entonces, por ese lado me parece que puede ser algo súper virtuoso cuando lo usáis bien. ¿Cómo lidiáis con los haters? Yo creo que los haters, los que yo recibo N hate porque, no sé, por ese Porque video que sí te y porque contaba que no. decía, oye, me fui en bici a la pega, me dice, tú, woke, asqueroso, Y ahí no. hediondo, es como, digo, claro, y la primera reacción de uno es como decir, pucha, qué raya este gallo, pero en verdad si tú te pones a pensar, tú decís, pobre gallo, ¿cachai? Que en el fondo que no tiene nada mejor que hacer que ir a insultar gratuitamente a un desconocido porque te contó algo bueno, ¿ah? Mm, Algo que él encuentra que está bueno. O fue y te dijo, oye, aquí hay un problema y esta es la evidencia de que el problema es real, y como, no sé, por el cambio climático, y deberíamos hacer algo al respecto. ¡Ah, te odio! Al final, sé que yo como que tuve una posición media como de compasión. Así como, mm. pobre gallo, en verdad. ¿No desprecio? ¿Más compasión que desprecio? A veces Una son, mezcla. sí, yo he tenido algunos haters insistentes a los que al final he terminado diciéndole, ya, sé que usted es tonto, pero en general a mí me gusta explicar. En a veces me dicen, oye, pucha, que tenéis paciencia. Y yo, porque yo al gallo que hater le digo, pero mire, lo que usted me acaba de decir no tiene sentido por esto. Y porque me gusta el ejercicio como de tratar de De razonar con la argumentar. persona, ¿cachai? Y así he podido lidiar con eso. No te voy a decir que es. Ahora como que me da lo mismo, ahora que ya soy grande. Pero como cuando era Ujú, más joven y más inseguro de mí mismo, muchas veces como que sí me sentía mal por dentro, me enrollaba o rumiaba cuestiones, ¿cachai? Ahora ya ujú. me da lo mismo. Pero fíjate que Raya para Suma es algo, puede ser algo positivo. Me encantaría que volviera, que Elon Musk vendiera de vuelta Soltar el algoritmo. y soltar el algoritmo como era antes, y eso sería súper bueno. Instagram también tiene sus cosas choras, fíjate, pero tiene el problema que tú no puedes poner links a la evidencia. Y eso encuentro que es un Mm, desastre. Todo es como, ¿verdad? mírame, yo te estoy diciendo algo, y bueno, y la evidencia sí está en un Y texto que créeme, tenéis que copiar y pegar en el navegador para poder, es como, no sé más. Pero al parecer sí. está bien porque el público de Instagram no le interesa la evidencia, le interesa más como, oye, te hago como el jingle que dice, mira qué lindo esto, y bien. Y está bien, en el Ya. fondo es otra manera de llegar, y yo ahí veo que sí, eso es un poquito activista de mi parte. En el fondo yo hay muchas veces ya lo uso como para tratar de empujar una causa, que es como el tengamos una, yo pienso mucho en esto, en la causa como por mi hijo, ¿cachai? En el fondo no es para que yo, si yo, Ujú. yo pedaleo por la calle, a mí yo no necesito ciclovía, de verdad. Yo sí necesito, ¿eh? A pavor. Yo ando una cuadra por la calle y como rezando así. Y yo sé que eso, porque yo me dedico a investigar el tema, yo sé que ese es el gran tema. ¿Ah? Eh, y yo me dedico a empujar esto, no porque yo quiera ciclovías para mí, ¿cachai? Para andar yo cómodo. Es porque yo sé que el futuro va a ser mejor para mis hijos. Si es que Claro. ellos pueden moverse autónomamente en bicicleta, va a ser mejor para ellos en ese sentido, van a tener autonomía, de la autonomía de los niños que se van al colegio, hablábamos recién. Ujú, ujú, Pero además van a tener una ciudad más amable y un futuro más, con menos, con menor probabilidad de colapso climático, ¿cachai? Entonces a mí me parece que las redes sociales pueden ser muy virtuosas en eso. Lamentablemente hay gente haciendo lo contrario,
exactamente lo contrario, ¿cachai? Remando al otro lado. Y hay bots también y todo eso, entonces como que también Sí, siento que es una batalla que hay que ir a dar, ¿cachai? Como que uno no puede ir, uno no puede decir, si lo voy a cerrar Twitter, voy a cerrar Instagram, que sería mucho mejor para mi salud mental, claramente, claro, más pero yo siento fácil. que no, po, es que si no digo yo estas cuestiones, los otros van a poder mentir tranquilamente, alguien tiene que ir a desmentirlo, ¿cachai? No sé, entonces es un poco complejo superhéroe, pero que no creo que lo sea yo, pero me pasa eso un poco. Bueno, pero un dejo de idealismo también. De todas maneras, po, sí. Claro, de querer hacer las cosas bien. Claro, de no perder esa como inocencia que uno puede tal vez convencer a un gallo y cambiar la manera en el mundo y así a poquito vamos mejorando, no sé. No, yo creo que es así. Después de ti, yo he visto a hartas personas que han empezado a empujar un poco la causa. Yo misma pongo, oye, la ciclovía aquí, no sé qué, a mi modo. Pero sí, Claro, pues, sí, se convierte y- en un pequeño movimiento. exacto. Oye, y yo entiendo que hayas estado haciendo taller o título, en el fondo dirigiendo, Me da vergüenza, dirigiendo. ¿Por qué? ojalá escuchen mis estudiantes Lo de taller. escuchen o no lo escuchen. Ojalá, no sé. No, pero yo lo he dicho, yo lo hago a medias con mi colega y ex estudiante de doctorado, actual colega Ujú, Tomás Echeburú, que él sí es arquitecto, ujú, y nuestros talleres tienen mucho de movilidad, porque en el fondo yo soy quien soy, y él también es arquitecto, pero también está muy orientado a esas cosas, ujú. pero yo no podría guiar un taller de título de arquitectura si no fuera con un arquitecto al lado, ¿cachai? Porque yo, No, sí que es una gran patudez de mi parte estar ahí. Yo agradezco en el fondo además que las autoridades de la escuela del programa del EMPUR confíen, hayan confiado en que pasarle digo, soy como un mono con navaja, ¿cachai? Porque en el fondo, pero felizmente nos ha ido bastante bien, fíjate, o sea, hemos tenido, por supuesto, siempre hay claros y oscuros, pero hemos tenido, es que sé que lo que pasa es que no debería decir esto, pero es entre comillas fácil guiar un taller de cabros que ya, o cabras que ya están tan grandes, ya están formados, claro, ¿ah? sí, es verdad. Yo no les enseño nada. Pero ¿qué les enseñas? ¿Cuáles son tus inputs? Tenemos conversaciones donde mi conocimiento sobre ciertos temas de la ciudad, ¿cachai? Les pueden dar buen feedback, ¿cachai? Pero no, son conversaciones, son búsquedas de ideas para resolver problemas, identificar. O sea, hay cosas que yo os enseño que son más como metodológicas, desde cómo tú planteáis una pregunta de investigación, que eso es como muy típico, pero no sé si todos los Ujú. profesores de ayer enseñan esas cosas, porque algunos son mucho más como de taller tradicional, ¿cachai? Aquí nosotros preocupamos Sí, mucho que la total. tesis sea tesis, de que hay una pregunta de investigación, porque eso hace después que como que la cosa fluya sola, pues. Yo también con mis estudiantes como que les hablo como de la coherencia general. Al final ya, a lo menos que haya coherencia. Y a mí me pasa un poco que, no ahora, pero alguna vez en el pasado he visto tesis o revisando tesis, me he topado con tesis que tú leí, la tesis, que hay un proyecto súper choro, bacán, pero mirar la tesis y la tesis son, pucha, Una tesina. no, y son como lugares comunes, así como Ujú, que son siempre los mismos tres, cuatro autores, ¿cachai? Que todo el mundo. Bueno, ¿y dónde está el estado del arte, cachai? Es como nos ujú, quedamos pegados con. Ya, Lefebvre dijo algo sobre el espacio y listo. claro, Y es como que ahí se acabó. Oye, ¿y todo lo que sí, ocurrió después? Sí, pero no es importante. El Lefebvre define el espacio, cómo es la construcción social del espacio, ¿verdad? Ya, bacán. Pero en verdad ahí nos vamos a quedar nomás y todo lo que ha venido después, o no sé, Jane Jacobs, ya, Jane Jacobs, sí. ídola, seca, O Yangel, o Yangel. y yo digo, fantástico, son súper referentes, pero en el fondo no. De ahí partís, pues, no puedes terminar ahí tu revisión de Claro, literatura. sí. Entonces, yo ya sé que hoy día no hay excusa para no estar leyendo lo último, lo último, lo último. ¿Qué está opinando? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es y hoy día no es, y hoy día, más encima, es más fácil, tú puedes elegir artículos que no entendís, pedirle a una IA que te lo explique, ¿cachai? Y preguntarle, entonces, hoy día tener un conocimiento profundo sobre un tema o sobre un problema de la ciudad que tú después Es vas a intentar posible. resolver con un proyecto, es mucho más fácil que hace 10 años atrás, o 20 años atrás, o incluso más fácil que hace 5 años atrás. Pero siento que todavía como que, y aquí hice una crítica a los arquitectos, como que eso no se aprovecha, ¿ah? Son buenos No, para sí, pegarse con cuesta. cierto tipo de literatura. Me pasa mucho que los cabros hablan inglés perfecto algunos, porque vienen de colegio inglés, pero igual todos los autores que citan son autores en castellano. Digo, pero oye, ¿tú crees que en el mundo de habla inglesa, o en el mundo entero, donde la lengua franca de la ciencia es el inglés, no hay
nadie que haya mirado esto, te aseguro que hay más que en castellano. Pero es muy así, no sé por qué, no sé por qué, pero estoy ahí. Yo creo que mi granito de arena es como contribuir a que abrir un poco ese abanico de exploración de la literatura científica. Oye, sí, yo creo que eso no está tan instalado, por lo menos en la escuela en la que hacemos clases. A mí me tocó hacer un taller de investigación ahora, y sí, cuesta. Yo les decía así como lean esto en Mm. inglés, lo que recopila, qué sé yo, el estado del arte y sí. Yo creo que es una buena apuesta la de la interdisciplina. O sea, yo siempre que trabajo en equipos multidisciplinarios, desde que nos encontramos nosotros en el laboratorio de ciudad y movilidad, en adelante, bueno, y de antes en realidad, desde el Caucari, siempre estaba en equipos como interdisciplinarios o transdisciplinarios, y al final es como un ejercicio, yo siento que es repetitivo para irnos asegurando de que estamos hablando de lo mismo, que hemos llegado efectivamente a un consenso, de que estamos avanzando, ¿cierto? Es como, Sí. sí, es como un ejercicio Sí, pero constante. es dura. Bueno, tú cachai que están todos estos como niveles de está la interdisciplina, la transdisciplina, Sí. hay ¿Cuál como, viene después? no Sí. sé si no diría que la transdisciplina es como, pero está la Sí, ese es multidisciplina, como hay niveles eso, sí. de profundidad Disciplina multi, inter, trans. y un camino bien tortuoso, fíjate, pero bonito además, porque Sí, bonito y bonito. para el que sabe aprovecharlo, para mí, ponte tú, ha sido en términos de mi carrera académica, científica, para mí el haberme parado en estos como puentes medio tembleque y Puente colgante. claro, y que lo que he hecho yo es como poner un palito por aquí que la firma mejor, otro por acá que la firma mejor, como que te permite tener más impacto. Y en el Mm, fondo es heavy, que si tú haces investigación muy disciplinar, tenés que moverte muy en el margen, ¿cachai? Como claro. aquí el conocimiento llega hasta acá y tú tenés que, oye, moverlo Como aquí. una grieta, sí. Claro, nada. Pero cuando es en interdisciplina, hay preguntas grandes Mm, o transdisciplina, hay preguntas grandes, importantes, que han sido abordadas desde un lado principalmente y no han sido miradas desde el otro. Y es como, chuta, y mm, eso es como es como plata sobre la mesa, ¿cachai? Como, aquí, no digo que haya sido trivial, ¿cachai? Pero en el fondo hay muchas cosas que yo al principio decía, ¿tendrá interés esto? Y resulta ser que son de mis artículos más citados, son aquellos donde yo abordo problemas que son como del urbanismo o preguntas que son del urbanismo claro, o dilemas del urbanismo, así como cosas con herramientas de la ingeniería. Y eso son claro. como mis artículos más de mayor impacto. Encuentro y yo, fíjate, yo lo hice porque intuitivamente, como había llegado a ¿Por qué trabajar no? con gente, como que dije, voy a tratar de pegarle con mi martillo a este cosa que no es un clavo, pero tiene cara de clavo. Y, y funcionó un poco. O sea, más que un poco. Yo creo que me ha ido bien gracias un poco a eso. Oye, hay un libro que tú me prestaste por ahí por el 2018, yo creo. ¿Me lo Ya no te devolviste? lo tengo yo. Sí, te lo volví, Ya, qué sí. bueno. No, creo que me lo recomendaste o me lo pasaste en PDF, no sé. No lo sé si está en Yo PDF. soy seco para prestar el libro y no recuperarlo. Me lo prestaste poco tiempo, como una semana, y yo le Ya. saqué foto, me lo leí entero. Lo encontré fascinante, me encantó. Me preguntaba cómo nunca lo había visto. Pero era un libro que se llama The End of Automobile Dependence, Ah, de Peter Newman y Jeffrey Kenworthy. son como el dúo dinámico de la. Ellos son señores más bien mayores y Ujú. ellos sí que son en el fondo han investigado sobre la ICI desde los 90, así, duro y parejo. Yo me acuerdo que dijiste, ya, lee esto. Y lo interesante era que planteaba cómo el medio de transporte determinaba también un tipo de ciudad, o al revés, un tipo de ciudad determinaba un medio de transporte, que es obvio cuando uno lo ve así planteado, y efectivamente que en Europa las ciudades se diseñan así, hay como zonas centrales más peatonales o ciclistas, Claro. después hay un área que le alcanzan a cubrir los tranvías, luego, qué sé yo, los trenes y los autos ya, como Ujú. en la expansión. Eh, Nada, quería preguntarte cómo ves tú como esta desproporcionada priorización del auto en Chile. Pucha, sí, po. Y en el fondo, claro, cómo generar ese cambio. Claro, el Y tema acá es te lleva un poco el diseño, ¿cierto? Cómo se toman decisiones para ir cambiando eso. claro, está súper estudiado que la, la infraestructura de transporte es básicamente la que va de alguna manera guiando el crecimiento de la ciudad, ya sea hacia afuera Ujú, como hacia arriba.
Y lo habitual es ¿En pensar que expansión o en la buena densificación? Claro, densificación, claro, lo sí. habitual es que tú pensás que ni un metro se te densifica, no sé, y cuando ponía autopistas la ciudad tiende a expandirse, lo que es cierto en ambos casos, ¿ya? Pero también Ujú, pasa que a veces las autopistas generan densificación cuando están adentro de la ciudad, ¿cachai? Como el caso de Santiago, hay evidencia que las autopistas han generado densificación, pero no, la densificación no es buena porque sí, pues tú tenés gente viviendo en densidad, pero que se mueve el auto a todos lados, no estáis ganando ninguno de los beneficios de la densidad, que es que justamente claro. tener todo más cerca. Sí. ¿Y qué pasa con Chile? Pucha, Chile y su amor por la autodependencia. O no sé si amor, pero hay una Una cosa. tendencia clara. Sí, es muy claro, pero yo fíjate que lo veo con esperanza. Yo hago un curso en ingeniería que se llama Economía y Modelos de Localización Urbana, donde Ujú, vemos modelos clásicos de economía urbana. Y yo siempre pregunto a mis estudiantes, ¿dónde, o sea, les pregunto, ¿alguien vive en Colina, en Chicureo, Chamicero? Siempre hay uno o dos. Y los pobres sufren porque básicamente yo les hago bullying todo el semestre, o al principio al menos, porque en el fondo uso mucho ese sector de la ciudad como un ejemplo de lo que no debería, nunca debería haber ocurrido. ¿Cachai? ujú, Es una ciudad que comienza creciendo con una lógica como de parcelaciones de agrado, ¿no es cierto? Pero que se vuelve, que eventualmente alcanza una masa crítica que hace, ujú, que permite que haya como muñeca política para crear como seccionales o las famosas SODUC, que ujú, permiten más densidad y existe esta como romantización de la idea de que yo hay que comprarse un auto y una vez que te lo compré tenés que usarlo para siempre. ¿Ah? ujú, Y que el Estado o quien sea, la sociedad, tiene que encargarse de que tú podáis moverte en tu auto de manera más o menos razonable para siempre. Y que no me, ujú. co- y no me cobre más porque yo ya me costó caro el ¿Y auto. por qué? O sea, y además paso todo el día arriba del auto. Entonces, como, pucha. Yo digo, es un problema porque ahora es una caricatura eso que acabo de hacer yo. Y no es siempre así, porque Santiago también tiene lugares súper densos, tiene barrios fantásticamente bien integrados, con densidad equilibrada, con mixtura de uso del suelo, como todos los mundos acá. Pero sí hay una tendencia muy grande y una presión muy grande a como hacer crecer la ciudad en los lados, porque es lo más fácil. Es lo más fácil para el desarrollador inmobiliario, es lo más fácil para el Estado también, en el fondo. Es como, oye, en vez de lidiar con la densidad es complicado, ¿cachai? Tenéis Ujú. una serie de virtudes, pero también una serie de complejidades adicionales asociadas que hacen que sea más difícil. Entonces, También hay como un excesivo apego a la casa y a esta imagen de la casa. Entonces, claro, para poder densificar tienes que, comúnmente, claro, eliminar casa. claro. Y sí, pues, y no podemos vivir todo en casa. Y yo creo que, claro, tiende a estar en el imaginario un poquito más Sí, sobrevalorado de lo que debería el tema de vivir en una casa aislada, ¿no es cierto? Con, con con pasto. antejardín y perro y piscina, no sé. Aquí es como, es el sueño. Yo digo, pucha, Y 3 niños. hay tres niños, claro. Eh, pero no, pues, cuando tú experimentáis, si tú tienes la suerte de experimentar un rato vivir en lugares del mundo, o sea, o aquí mismo en Santiago, no es para que irse a vivir a Suiza, pero a mí me pasó la verdad cuando me fui a la casa de mis papás y me fui a vivir a mi primer departamento de soltero con amigos, pero me fui a vivir a un lugar ahí al lado de la Municipalidad de Providencia, entonces, y era como, oye, aquí en verdad me puedo ir caminando a hacer todo, y eso para mí fue un gran, así como ¡pum! Una expansión de Descubrimiento. conciencia que volvía todo tanto más fácil. Yo dejé de tener auto ahí. Y me fui y dije, no necesito auto. No tuve auto hasta mucho rato después. Y se puede. Pero después cuando viví en Suiza era aún mejor todavía, porque en el fondo en Suiza existe, perdón, disclaimer, el transporte público que tenemos hoy día en Santiago es increíblemente Genial. bueno, o sea, es de lujo. Y hay puede Ujú, ser que algunos servicios no estén tan buenos que de repente lo puse ese pelotón, pero en general, si tú lo mirás, o sea, es lejos, lejos el mejor transporte público de Latinoamérica y no tiene tanto que envidiarle a transporte público de ciudades europeas muy emblemáticas en eso. Entonces, está súper bueno. Entonces, pero cuando yo me fui a hacer mi doctorado no era así. Estaba recién salido el Transantiago y está, que hoy día lo que tenemos es el Transantiago, pero en el fondo partió muy mal. ujú. Al final se pudo arreglar y quedó bueno, pero con la Y idea veníamos de las micro amarillas, ¿no? yo cuando, no, pues yo me fui aquí el 2007 y Ah, ya. fue el año que me fui el 2008, un año después de que empecé el Transantiago. Ya. Sí, Igual en ese minuto había mucha las esperanza. micro amarillas y las micro amarillas eran la mugre también, pues eran muy malas. Mm, Entonces, vivir en un lugar donde se usan los espacios públicos, que eso es algo que ha cambiado mucho también, ¿ah? Porque yo me acuerdo cuando yo era chico, las plazas estaban un poco vacías. Eran los niños, pero hoy día las plazas las usa la gente. Hay como mm. A mí me llamó mucho la atención eso cuando volví a Chile de mi doctorado, 5 años después, y arrendé un departamento en Providencia y me llamó la atención de que las plazas, los fines de semana habían familias
celebrando el cumpleaños de su hijo en la plaza. Y yo Cumpleaños. decía, oye, esta cuestión yo nunca la vi antes, po. Y la había visto, sí, allá, ¿cachai? Dije, es que De verdad, ¿eh? cambio en la manera de usar la ciudad y eso como que empieza a generar ciertos círculos virtuosos de que hacen que sea más valorado el espacio público, por lo tanto la MUNI, el alcalde dice, tengo que poner las lucas ahí, ¿no es cierto? Entonces mejoremos la... Mm. Y eso genera toda una especie de círculo virtuoso. Pero me fui por la rama. El tema de la dependencia del automóvil Sí, le caché. es terrible, pero es que igual está todo vinculado. Pero Sí, pues. la dependencia del automóvil es terrible, pero yo creo que la misma gente incluso que ama moverse en su auto a todos lados, en verdad está como en denial, así, en negación del problema que están viviendo. Pasar 3 horas al día metido dentro del auto claramente no es bueno para nadie. A nadie. Y eso pasa mucho. Entonces, este crecimiento de la ciudad en expansión, con barrios que están construidos con el supuesto explícito de que vas a hacer todo en auto. O sea, no, ni siquiera es como que te lo oculten, es como, sí, venga acá, llegue por la estupenda autopista. Y allá Claro. tiene un jumbo, pero como un condominio cerrado, igual va a tener que ir al jumbo en auto, porque la puerta le queda para el otro lado, no sé. Eso es muy terrible. Y eso tiene un costo, y eso genera un costo muy alto, no solo en términos de externalidades negativas, contaminación, congestión y todo eso, sino que yo creo y aquí que como que me escapo un poco con una hipótesis que yo creo que gran parte de la desconexión que vemos en términos de falta de cohesión social tiene que ver un poco con eso, así con esta como aspiración a arrancar, encerrarme en un lugar bien cerrado, donde ojalá toda la otra gente que esté a cerca mío sea muy parecida a mí, donde yo no vea a nadie desconocido, donde Mm. yo me suba a mi caja de metal y me mueva sin que nadie me hable, hasta que llegue a un estacionamiento donde subo directo a mi oficina en un ascensor. Como para mucha gente esa es su vida, y mucha gente encuentra que eso es bueno, y sin querer hacerle un juicio de valor, yo creo que por ahí hay un problema, en el fondo. Eso puede explicar en gran parte, algunos de los problemas de nuestra sociedad. Sustento mi hipótesis en que si tú miras la sociedad gringa, un poco como está ahora, Claro. ellos viven así, porque Sí, y es un país que se ha construido casi entero así, con sí. esta lógica de haga su vida arriba del auto, Expansión. ¿no? Y el auto es el habilitador de calidad de vida y sin auto estáis fritos. Si no tenéis auto, queréis muy pobre o homeless, no sé. Ujú. Excepto que hay en Nueva York, que es como la excepción, En Nueva York, Claro. en Chicago, tal vez, no sé, pero y yo creo, yo veo cierta como con temor que ciertos como paralelismos, condominios cerrados, de la homogenización, de cómo vivo, que todos mis vecinos son iguales a mí, porque en estas cosas es heavy, po. O sea, tú veis los grandes desarrollos inmobiliarios en expansión y tengo un paper con Tomás Cox, un actual profe en urbanismo en la Chile, y que hizo el doctorado conmigo, y que mostramos que al final todos los condominios nuevos básicamente están tratando de homogenizar, se exacerban, que en el fondo ahora tenéis 500 casas, todas iguales. Todas las personas que viven ahí tienen más o menos las mismas. Y ni siquiera, no tenéis ni siquiera heterogeneidad en términos de como de tamaño familiar, que todos son familias con entre 1 y 2 niños y todo como chuta, eso no puede ser bueno. Y yo veo puro Mm. gallo igual a mí, veo a alguien ligeramente distinto, es como, no. Yo veo un gran problema en eso y lo veo con preocupación. Y esto va más allá del urbanismo, como un efecto colateral de hacer la ciudad así y vivirla de esa forma, creo yo. Claro. Hoy tú hablaste de meterse en esta caja de metal. Y claro, yo lo veo de esa forma en términos físicos, de que efectivamente el auto es una caja de metal. Por otro lado, como del peligro cuando aparecen estos autos cada vez más grandes, y uno los ve en relación con uno mismo cuando cruza la calle o cuando, no sé, yo tengo niños chicos, cruzan la calle y yo les tengo que pescar la mano porque sé que la persona en el auto no los va a ver. Y eso yo te lo quería comentar antes cuando hablábamos de estas ciudades europeas que uno como que idolatra, qué sé yo, pero que de verdad uno vivió esa experiencia. Claro, cuando uno se sube a la bicicleta uno puede mirar a los ojos con mucha más facilidad. De hecho, acá en la esquina de mi casa, yo cuando cruzo, vienen siempre como doblando los autos. Entonces, claro, en el verano, no sé, en general, los autos que tienen el vidrio abierto, yo los puedo mirar a los ojos. Pero es súper excepcional, pues en general, si es que uno va en auto y se encuentra con otro auto, uno está lejos, no existe ese contacto visual. En cambio, en la bici, incluso bici auto, es más fácil mirar a los ojos para saber si es que te vieron y poder cruzar, por Es ejemplo, clave o eso, sí, entender si es que te están dando la pasada. Sí, pues, exactamente. claro, para mí es Eso, clave. eso es algo como poco enseñado, porque es difícil enseñar. Mm. Yo le he tratado de explicar a mis hijos que tienen que hacer Es esto. como vivencial. Es claro, es algo que uno aprende en el fondo, que es clave comunicarte visualmente con el Mm. gallo que viene en el auto y como
Así, oye, ¿me viste? Sí, ya te vi. ¿Me viste o no me viste? Nos Ahora vimos. y estamos como no, y estamos tocando el tema de la seguridad, que es muy chileno, porque efectivamente uno está muy seguro cruzando la calle o qué sé yo. Claro. Pero también hay un tema como tú decías, y como social más de trasfondo, de que efectivamente uno pueda como mirarse a los ojos y vivir la ciudad mirándose a los ojos. Y eso, claro, Eso tiene N relación con una. claro, Yo tengo un artículo que de estos que hablábamos antes, en el fondo en que modelamos la percepción de la gente, pero hicimos nuestra propia encuesta y le preguntamos a la gente además algunas cosas, sexo, edad y modo principal. Y una de las cosas que descubrimos que la gente que se mueve en bicicleta, que declara que es su modo principal es la bicicleta, o que es el transporte público, o que es la caminata, tiene estructuralmente menos miedo o percibe ujú, los lugares como estructuralmente, sistemáticamente, de manera más segura los lugares que la gente que anda en auto. Y yo digo, esto ya, tiene que ver con lo mismo, ¿cachai? En el fondo, si tú estás todo el día encerrado, tú estás mirando todo esto como desde adentro de esta pecera, que las cosas te son más ajenas, eventualmente como que te enajenas, ¿ah? claro. Y te alienas, y tú dices, todo lo que pasa fuera de mi auto es una cosa que a mí no, como que me extraña, y en cambio, si tú camináis, si tú te mueves en bici, si usas transporte público, uno lo olvida, pero en el fondo tú estás teniendo interacción con otras personas. Y eso Mm. tiene cierto valor, más allá de lo evidente. Ya, hay una pregunta que te quería hacer antes cuando hablamos de los mapas de Santiago. Ciclovía, ¿como trama o como líneas? Pues, como trama, como red, claramente. Ya, es obvio, pero te hago la pregunta un poco como capciosa. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos trabajando, por ejemplo, en Gran Avenida, todas las veces que me encuentro en un proyecto en donde se está planteando una ciclovía, Nueva Alameda Providencia, si hablamos de transporte público y ciclovía y autos y peatones y vegetación y soluciones basadas en la naturaleza, queremos que todo esté en el eje principal, ¿cierto? De movilidad, digamos. ¿Cómo lo ves tú? Yo después te doy Que vaya todo ahí. como mi postura. Yo creo que hay un curso, una idea dando vuelta por ahí de que estaría bien poner la ciclovía en calles paralelas por atrás, pero el problema es que no sirve. Los destinos de los viajes están generalmente en estos grandes ejes, ¿ah? Son donde se concentran. Ujú, Y hay una razón por la cual estos grandes ejes son los que tienen más movilidad. Y tiene que ver con cosas menos obvias, que tienen que ver con la estructura de la red, con la continuidad, con lo directo que es. Entonces, claro, yo creo que tiene que haber de todo, pero tiene que haber de todo en su justa medida. Y yo creo que en general, con contadas excepciones, caben las cosas. Lo que pasa es que la idea es, oye, no podemos quitarle espacio a los autos porque va a haber más tacos. Con esa lógica no vamos a avanzar nunca en ninguna parte. Si alguien dice, claro. oye, no, es que las ciclovías hay que hacerlas donde no le quites espacio a los autos, digo, estamos fritos, pues no vamos a poder hacer ninguna ciclovía y los tacos que tenemos. ¿Ok? Entonces sí, yo Vamos a creo, tener que cortar todos los árboles de Lyon para darle un por espacio. ejemplo, va a poner la ciclovía por la vereda, para que bueno, la de Lion más encima eran autos estacionados, pues imagínate, o sea, Sí, eh, pero así todo fue polémico, porque, oye, ¿y dónde me obvio. estaciono yo con mi auto? Y usted nunca ha pagado permiso de circulación, que es como el peor argumento del mundo, pero bueno. Eh, entonces, sí, los cambios duelen. Si duele, está bien, ¿no? O sea, Ujú. es como ir al gimnasio, ¿no? Si fuiste al gimnasio y no te dolió nada, que no estáis haciendo los cambios que tenéis que hacer, ¿ah? Los Estás cambios, haciendo lo suficiente. exacto. Los cambios duelen un poquito y, claro, no hay que hacer cosas de la noche a la mañana, lo vuelta a todo, pero yo creo que, fíjate que siendo optimista, yo creo que en Santiago en particular, hemos ido avanzando en la dirección correcta, a veces más, a veces menos, pero hace poco, ahora ya no, pero hasta hace poco los candidatos presidenciales ofrecían kilómetros de ciclovía en sus programas, cosa que no pueden hacer Ujú. porque no tienen cómo asegurarse de cumplirlos, porque no son los presidentes los que hacen los kilómetros de ciclovía, ni los Claro, ministerios tampoco. no, pero pueden Pero bueno, pero impulsar. está en el discurso, ¿cachai? Y eso yo creo que es Claro. algo valioso. Y Santiago Oye, en Antofagasta están sacando ciclovías. ha ocurrido, pasó en Antofagasta, pasó en Melipilla y en Italia que pase, pero mucho peor en España. Pues en España, en Madrid, llegó una alcaldesa a deshacer todo lo que había hecho el alcalde anterior y a deshacer así con retroexcavadora, ¿cachai? Eso Ujú, lo encuentro súper trágico. Aquí tenemos una ciudad que es una ciudad con un clima y con una pendiente y con una serie de cosas y con una cultura, fíjate, a pesar de que siempre la gente diga, no, es que aquí fíjate que hay bastante respeto. Entonces, es una ciudad dentro de amigable para pedalear y como un diamante en bruto, ¿ah? Entonces yo creo que ujú. vamos bien por ese lado.
pero hay que jugársela. Claro. Oye, en términos de qué es lo que te mueve en este momento, ¿hay algo súper innovador que estáis haciendo que queráis contarnos? ¿Hacia dónde va, Ricardo Ustudia? Uy, me interesa, quiero llegar a viejo, quiero llegar a viejo y tener más tiempo como para sentarme a pensar en preguntas de investigación así difíciles y que me pueda tomar todo el tiempo del mundo para responder con tranquilidad. Que es algo que en la academia no, que la paradoja es que en la academia se supone que debería hacer eso, pero no, la academia es una cuestión muy apurona en que tenéis que producir porque tenéis que demostrar que entonces, y ahora estoy en un periodo que es muy así, yo me imagino en eso, y el tipo de preguntas que me encantaría en el fondo enfocarme además y ponerme más orientado como el tema de la bici, fíjate. Ujú, Es sorprendente la cantidad de preguntas que todavía están abiertas en eso, en términos de cómo avanzar y también avanzar más en temas, más allá de como de evidencia, que hoy esto es lo que hace que la gente se anime, sino que también avanzar en temas como más de, como de gobernanza. No es que me quiera me meter a investigar gobernanza, pero me interesa en el fondo, me interesa ese lado, porque me doy cuenta que no basta con que la evidencia exista y con que la gente quiera. ujú, Hay un tema de cómo responde el aparato y desde el Estado, el gobierno, en el fondo, las municipalidades, estas cosas que son clave y que yo no cacho. Entonces me interesa cómo meterme ahí. Y me encantaría en el fondo ponerle mucho foco a hacer eh, eh, no, ¿cuál es la palabra? No es difusión, es diseminación. ya. Me encantaría escribir el libro, un libro, ¿cachai? Que sea como el Cosmos, no sé si ¿cachai? Cosmos de Carl Sagan, que es como un Sí, librazo, sí. guardando todas las proporciones, y por supuesto, porque es muy difícil hacerlo así, pero es como escribir un libro que como que te permita, que permita hacer llegar a toda la gente, en el fondo, estas como este conocimiento, que hay muchas cosas que son como contraintuitivas, y que la gente cuando se entera, las entiende, como que cambia su visión de cómo podría ser la ciudad y de qué sería una buena ciudad. Mm, Me encantaría ujú. como irme por ese lado. Buenísimo. Escribe el libro, yo lo compraría, me gustaría leerlo. Pero escribirlo es muy tortuoso y tormentoso escribir, entonces que necesito un año sabático, creo yo, o algo así. Bueno, bueno, es un objetivo a plantearse, sí, Sí. ¿cierto? Oye, ¿quieres hacerme una pregunta tú? Sí, pues no. Maca, yo aprovechando que claro, tú viviste, hemos hablado un montón de bici, y tú viviste en Países Bajos, que es como el epítome de la movilidad activa y la bicicleta y Activo, todo eso, y que además hiciste tu doctorado en temas justamente de espacio público. co-creación, ¿no? Códice. De Mm, codiseño, eso, codiseño, que me parece súper interesante, que está vinculado con lo que te estaba diciendo recién, como, oye, ¿cómo ¿Cómo se logramos en el logra? fondo juntar los mundos? ¿Qué juntando esas dos experiencias y conocimientos tuyos, en el fondo, tu experiencia de vivido en Países Bajos y tu experiencia de tu doctorado, caminos ves tú para que la construcción de infraestructura de transporte, no solamente ciclovías, sino que infraestructura de transporte en general, eh, involucre o tenga instancias de codiseño? ¿Lo veis como algo factible? ¿Estamos muy lejos? ¿Qué habría que hacer para llegar ahí? ¿Y por qué es bueno? ¿Por Mm, qué sería bueno que tenerlo? O sí. malo, no sé. Mira, un tema interesante. Yo siento que perdón, yo siento que las ciclovías, como las consideramos o cómo se hacen en Chile en general, son como entendidas como esta carpeta asfáltica con estos toperoles, ¿cierto? La señalética está como jibarizada. Entonces, claro, como que es entendida de ese modo, es diseñada de ese modo, la diseñan ingenieros en pavimentación. En ese sentido, si lo que uno quiere codiseñar es la ciclovía en sí, es un poco subjetivo, ¿cierto? Porque más allá de un poco más ancho, menos ancho, algunas nociones se pueden abrir. Igual la solución es súper concreta, ¿cierto? ¿Qué beneficios tiene abordar algo así? ¿O qué beneficios tendría abordar algo así desde el codiseño? ¿Por qué sería bueno hacerlo así? Mira, yo entiendo el codiseño, o más bien me metí en el tema del codiseño de espacios públicos resilientes con este interés de empezar a entender cómo funciona, por un lado, la interdisciplina y por otro lado, esta como transdisciplina, ¿ya? Cómo en el fondo los conocimientos diversos, sociales, ecológicos, técnicos, urbanos, qué sé yo, se van como uniendo y tejiendo para producir un proyecto grande, complejo. Entonces, por eso te decía que, claro, las ciclovías de repente las entendemos o quizás yo misma, como por lo que me ha tocado ver o trabajar, claro, las vemos como una línea, ¿cierto? Como esta franja, y se diseña, se materializa y es como fácil de materializar en general si es que está en la calle, tiene como sus virtudes,
no es tan cara, ¿cierto? Que tiene muchos beneficios, pero pocos costos. O sea, tiene como hartos temas que lo hacen un poco más simple, yo diría. Pero yo me metí a entender el fenómeno del codiseño. O sea, codiseñar no es solo informarle a la gente y tampoco codiseñar es que todo tenga que ser súper como de mutuo acuerdo, porque al final eso es irreal. Y también entendiéndolo como una conversación, un proceso que sucede entre diferentes actores. O sea, no es solo la persona que vive frente a la ciclovía, en el caso particular, o la comunidad o el barrio, qué sé yo, sino que también los actores estratégicos, también los que van a tomar decisiones, los que van a permitir que el proyecto funcione o no. Y en ese sentido, claro, me metí en ese mundo. Ahora, sí, yo pienso que sería beneficioso, sobre todo si se entiende la ciclovía como una red, ¿cachai? Y no como algo que van a hacer frente a mi casa, necesariamente. Pero en términos de darle un vuelco a una zona, y digo una zona y no solo una calle, justamente por el tema de que yo creo que habría que tender como a pares viales, no sé, yo creo, o sea, porque no todo cabe en un espacio, no siempre. Pero sí, yo creo que se pueden consensuar como nociones, se puede además, si es que se abre la conversación, se puede enriquecer mucho más un proyecto como una red de ciclovías, por ejemplo. Y tiene que ver con lo que tú investigás y con que hayan árboles, que den sombra o que, no sé, pues, las ciclovías vayan a donde tengan que ir y estén conectadas con lo que tengan que estar conectados, etcétera. Oye, pregunta, Ya. ¿qué obra de arquitectura o espacio público o diseño urbano te inspira o influye en tu trabajo? ¡Oh! ¡Qué difícil pregunta! Uy, Soy ya a mí se me ocurrirían como 70. Sí, pero es que tengo Bueno, ¿qué ciclovía? Ya, ¿qué ciclovía influye en tu trabajo o te inspira? mira, esa sí te la puedo responder fácil. Yo encuentro que la que acaban de hacer en Carlos Antunes, que es una ciclovía muy polémica porque es la ciclovía hecha con más arrojo y valentía que he visto yo en la vida, en la historia de esta ciudad. Le quito una pista entera a los autos y, y pongo en hormigón, la segrego y la encuentro excelente. O sea, esa ciclovía además que tiene los árboles, te fijáis, va por el lado correcto, a diferencia de otras que van por el lado izquierdo, esta va por el lado derecho, que es por donde debe ir. Eh, yo me desvío de mi ruta más corta a veces para hacer un tramo por esa ciclovía porque encuentro que está muy, no solo que está muy linda, sino que además es como marca un punto de inflexión, creo yo. Ujú. Espero que para bien, ¿ah? Porque está bajo fuego ahora, está, pero bajo ataque total. Pero espero, igual ya se está empezando a ver, que Sí, ya se está empezando a ver. eventualmente va a tener un flujo tal que va a ser muy difícil que alguien diga, no, esta cuestión hay que sacarla. ¿Ah? Y ya tiene un flujo como considerable, y las ciclovías se demoran en agarrar vuelo. Entonces yo encuentro que esa sí, es una obra civil, ¿ah? En el fondo, que me inspira por lo valiente y por lo bien hecha y por lo arrojado que es para la gente de la Muni Pro se atrevió a hacer algo como tenía que hacerse, ¿cachai? Y no así como Ujú. medio pidiendo como permiso, así como que sino que te hago la cuestión como debe ser, lo encuentro inspirador. Bueno, bueno. Y si tuvieras un colega turista o un amigo turista en Chile, ¿a qué lugar imperdible le dirías que fuera? Si viene un turista, cuando vienen mis colegas gringos, yo los mando, dependiendo de qué tan avispados sean, los mando, o si no es muy avispado, lo mando al barrio Italia. Ya. Si es más avispado, le digo que vaya al persa. El persa vivo vivo, que yo encuentro que es de los lugares más choros que hay, porque aparte que está medio gentrificado además ahora, pero Sí. se ha gentrificado como bien, encuentro, yo, entonces está choro. O sea, aparte de mis colegas generalmente, yo les digo, ¿querer ir a ver algo en proceso de gentrificación? Anda ahí. ¿Ah? Y les parece más como interesante desde su perspectiva laboral, así como, oye, voy a ver Voy a investigar. gentrificación en vivo y en directo mientras ocurre, ya. Entonces, para allá, eso lo encuentro muy entretenido. Además, yo también, a veces voy con mis niños y lo pasamos chancho. Oye, ya, y para cerrar, no sé si tienes algunos tips o recomendaciones ¿Qué recomendación? para diseñar ciudades activas. ¿Qué recomendación? Mirando la cámara. Mirando la cámara. ¿Qué recomendación daría yo a las personas que están trabajando en hacer ciudad? Ya sea desde la arquitectura, desde la planificación, Yo recomendaría mirar la evidencia científica, que es muchísima. Favor, o sea, si hay duda, en el fondo, de qué hacer, alguien ya escribió un artículo abordando el tema. Hay un montón de literatura científica que está ahí
esperando a ser leídas y hay que salir un poquito de los lugares comunes, creo yo. ¿Ah? Yo Ok. veo muchos lugares comunes bien intencionados, ¿ah? Pero que a veces no nos permiten avanzar porque en el fondo nos quedamos pegados en hacer lo mismo. Entonces, yo creo que hay que atreverse y como decíamos antes, hoy día es mucho más fácil con las IA. Tú le puedes decir, oye, toma estos 10 artículos que abordan el tema y resúmeme, y te lo hacen. No hay para qué leérselo todo entero. Entonces, yo diría, hay que apoyarse en la evidencia existe, y la evidencia a veces no es tan obvia, no es tan clara, pero cuando lo es, te ayuda a tomar direcciones súper claras y súper buenas en el fondo, porque todavía nos podemos equivocar en grandes cosas, como el tema de cómo la ciudad crece, o qué tan bueno es regular o no la densidad, cosas por el estilo. Hay evidencia sobre eso, ¿ya? Y hay que mirarla, y no podemos simplemente basarnos en lo que nos dice el experto local, sino que hay que ir a mirar lo que dice la ciencia, la literatura, que tampoco hay un acuerdo así monolítico, pero Mm, en la discusión ya hay cosas que podemos rescatar. súper. ¿Cómo sería la ciclovía perfecta? Si en términos concretos. Ya. Depende de dónde Y- esté, yo sé, pero Mira, es que no soy experto en diseño de ciclovía, yo, ¿cachai? Entonces, ya, yo creo que no, ¿qué otra recomendación? Yo recomendaría mirar los costos sociales de las cosas que están ocultos y tomar las decisiones. Y tiene que ver con la recomendación anterior, pero es como una cosa más específica. Miren los costos sociales de las cosas, y incluso si tú estás metido en un mundo quali donde lo subjetivo es lo más importante, los costos sociales de las cosas son algo que no podemos ignorar. Las externalidades negativas y positivas también, cuando hay. Esos trocitos de evidencia son súper importantes, y cuando los miramos y los conocemos y los discutimos, nos damos cuenta de cosas que pasan piola. En ese fondo, si no, yo creo que es clave ponerle ojo. súper. Muchas gracias, Ricardo. Oye, gracias por la conversación. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarme a la Plaza Podcast. Si lideras proyectos de ciudad o quieres capacitar a tu equipo, hablemos. Si te gustó, compártelo, dale like para que más personas lo encuentren. Y sé parte de esta comunidad a la que le importa el espacio público. Porque esto no termina acá, termina cuando dejamos de hablar de ciudad.